Hoy estoy aquí con el Septeto Santiaguero. Latin Grammy se lo lleva a Mique. Bienvenido, Fernando. Gracias, muchas gracias. Bienvenido, chicos. Gracias. Y no hay quien le ponga freno. Ganadora de 2 Grammys. ¿Quién me dice cuáles fueron los álbumes y así hablamos todos? Ya en el año 2015 ganamos el primer premio Grammy con el disco No Quiero Llanto, tributo a los compadres. Y en el 2018, a Mique, tributo a los clásicos cubanos. En esa ceremonia tuvimos la oportunidad de asistir y de tocar en la premier. Lo disfrutamos muchísimo porque no sabíamos nada y toda la sorpresa esa que encierra si ganamos o no ganamos. Cuando dieron la noticia, aquello fue una explosión enorme. Mira, el que no hablaba, ¿eh? Sigue pa'lante y no hay quien le ponga freno. Y Sigo Pa'lante es el último álbum de 2022. Estamos en 2025. El más ¿Viene reciente, otro? el más reciente. ¿Viene otro? El más reciente, el último no, el más reciente. ¿Ah, sí? ¿Cuál es el último? El último. No se Ah, sabe. claro. Todavía no se sabe. Estamos produciendo ahí. Estamos preparando un disco que se llama Pasión por Santiago. Es un disco con la cantante Pilar Bollero. Es un disco dedicado a Santiago, dedicado a la música santiaguera. Chencho, ¿tú eres el que más tiempo lleva en el septeto? Aparte de Fernando, sí. Sí. Fernando es El jefe. el jefe y además el fundador del septeto. Y bueno, yo llevo 29 años. Madre mía. Empecé con 5. ¿Y qué es lo más? ¿Cómo haces para sobrevivir en los tours, en todas estas fechas de cantando? A cuidarse un poquito y lo que se pueda, pero aparte de eso, prácticamente siempre en los conciertos uno trata de ir administrándose un poquito, y cuando la jugada está un poco apretada con la garganta, bucear un poquito abajo, ¿entiendes? Pero bueno, siempre se logra, más o menos. Y ahí salen también caminos diferentes de improvisar, que cuando uno está malo, ¿no? Que empieza... Los especialistas en eso. Porque usted de clase de canto nada, eso es de aquí, ¿no? No, yo absolutamente nada de música. Nada de música. 2 notas, fa y do. Wow, como es Benny. Está bueno. Y tú, flaco, que subes tanto. Bueno, debe ser natural. Yo no, tampoco fui a la escuela, no tuve ningún tipo de preparación académica. Yo siempre he sido al pecho. A pecho, literal. Al pecho y ahí y buscar la manera de... Hay veces que, como dice Chencho, uno no está bien y va buscando variantes. Pero bueno, gracias a Dios casi siempre estoy en la pelea. Tienen cuerdas de oro, ya lo dije. David, tú te ves como muy tranquilito, tú te debes cuidar mucho la voz. Ese que más se cuida. Ese más que más se se cuida. Sí, sí. Yo tranquilo. Yo estudié dirección de coros. Sí, igual que yo. me gradué de dirección coral. La guitarra sí no la estudié. La toco de inspiro. Además del son y el changüí, ¿qué otros géneros hace el Septeto Santiaguero? Siempre tratamos de incluir otras cosas y en el repertorio tenemos el son, que es lo principal que hacemos nosotros. Somos un septeto de sones. Pero dentro de todo eso también hacemos guarachas, hacemos boleros, tocamos boleros también, boleros son. El changüí es algo muy importante en el repertorio del septeto. Tocamos la trova tradicional, porque el septeto santiaguero está vinculado a la Casa de la Trova, y nosotros casi que nacimos ahí en la Casa de la Trova, por lo tanto tocamos también trova tradicional. En algún momento hemos tocado danzón, en el repertorio del septeto hay danzón también, hay cosas que hacemos de pilón. Es decir, hay muchos géneros, casi todos los géneros de la música cubana de alguna forma están dentro de todo ese conjunto de géneros que hacemos nosotros. Y es que la mayoría nació en el Oriente, ahí en Santiago, en Guantánamo. Y trabajamos con la rumba, trabajamos la conga también. De mi jardín perfumado, una rosa tomaré. Como hemos grabado con José Alberto el Canario, grabamos un merengue que se llama La hija y la mama. Entonces, ¿cómo se actualiza el son, el changüí, el pilón y todo eso que ustedes hacen
sin perder las raíces? Yo creo que es con la creación. Es decir, el son se actualiza, el son se mantiene vivo con la creación. La creación autoral, es decir, hay que crear, hay que componer temas nuevos, hay que partir de estudiar sobre todo la raíz, lo que ya está hecho ya, lo que se interpretó, lo que se sigue interpretando, y a partir de ahí ir haciendo cosas nuevas e ir escuchando muchos compositores, porque hay mucha gente que te trae obra, que te trae piezas. Mira, yo compuse esto, a ver qué te parece. Y entonces eso, intentar adecuarlo. Y por otra parte, contextualizar un poco la música que uno hace. Yo creo que hay que pensar un poco en lo que se está escuchando. Siempre vamos a tener influencia, por muy puro que queramos ser, alguna influencia se va pegando. Yo creo que la mezcla y la creación, la fusión en sentido general, es lo que da. Y, muy importante para nosotros, el bailador. Es decir, siempre pensando en el bailador. Las tendencias musicales te van llevando y nosotros tenemos una forma muy particular de trabajar los arreglos, que es mediante los talleres que hacemos. O sea, nosotros no tenemos un arreglista que viene y nos trae papeles. Nosotros nos reunimos, vamos a montar tal tema, la letra es así, cabrón, y cada uno va aportando ideas, y eso se lleva a un consenso, se queda o no se queda, y entonces el resultado siempre va a ser algo bueno. Qué bueno que digas eso, porque en muchos videos de este canal yo he dicho que la música popular es de creación colectiva. Ayuda a enriquecer el tema y hacerlo más, se disfruta mucho más cuando lo está tocando, porque todo el mundo sabe que en ese tema tiene un pedacito de Ven acá, pregunta capciosa, ¿y el derecho de autor se reparte también? Hay un problema. No, porque a veces hay que decir, bueno, a ti yo puse, aquí tú pusiste, pero bueno, se queda conmigo, o eso lo vas a registrar tú. Eso lo vas a registrar tú. ¡Ay Dios! Bueno, ya que estoy con las preguntas tóxicas, tengo una curiosidad. ¿Por qué un septeto de 8? La pregunta del millón. Bueno, normalmente a nosotros siempre nos hacen esas preguntas. De hecho, el septeto santiaguero en un momento fuimos 7. Lo que sucede es que hemos intentado enriquecer la parte rítmica, porque en la práctica nosotros también compartimos escenarios muchas veces en bailables con agrupaciones más grandes, con orquestas de gran formato, e intentamos lucir lo mejor posible y darle un poco más de riqueza al bailador, porque algo muy importante en el trabajo nuestro es respetar siempre al bailador, tener en cuenta lo que hacemos, que eso esté en concordancia con lo que van a bailar, con lo que va a bailar el público. Entonces nosotros consideramos el septeto en sí como el sonido general, lo que suena como el conjunto de todo, que incluye la trompeta. Las tumbadoras las hemos añadido, pero de una manera un poquito más discreta y para enriquecer un poco la parte rítmica, como te decía anteriormente, del septeto, del grupo. Pero nos seguimos llamando septeto porque no creo que por eso variemos. Por ejemplo, los sextetos de sones pasaron a ser septetos cuando se le incluyó la trompeta. Pero ya la tumbadora viene ya acercándose a lo que es el conjunto, y entonces nosotros nos mantenemos con el nombre de septeto, con la licencia de que tenemos un integrante más. Hay una palabra que no se debe decir. No, yo no debo decir, no debo decir eso. No debo decir eso porque el otro día en un concierto dije una palabra que no cayó muy bien en el colectivo. No, hay dos palabras. Hay dos palabras que no cayeron porque bien. Porque esa trajo consigo otra palabra que salió. Ya. Bueno. Aquí no hay ningún, es decir, hay un invitado quizás, pero no hay un agregado. Pedrito, tú que eres el más nuevo del grupo, cuéntanos cómo se siente unir tu generación a esta generación de músicos que me imagino que fueron un referente para ti. Compartir escenario con estos grandes músicos, compañeros míos que los adoro a todos, es algo magnífico, una cosa que nunca pensé. Allá en Santiago se habla de santiaguero, se tiene la referencia como que es lo más duro, lo más grande,
y lo han mostrado y lo han demostrado en todos estos años. Y, por ejemplo, un cuento, por ejemplo, mío, una vez salí de la Casa de la Trova, estaba trabajando, y veo así al final, eran los carnavales, y siento un grupo tocando hacia lo lejos, y parecía aquello que era la Revés. Conclusión, cuando llego allí, era el Sexteto Santiaguero tocando magníficamente, que eso a mí me impresionó, ver cómo este grupo tan pequeño, es decir, de 8 músicos, sonaba tan fuerte al frente de todas esas grandes agrupaciones de Santiago de Cuba. Seguir al Septeto Santiaguero en todas las redes y sobre todo en todos los conciertos de la gira por Europa y por todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias. Siempre llegó el sabor. Llegó el sabor. Cuando venga, si te tumbo la mata, cuando me da. Cuando venga, si te tumbo la mata, cuando me da. Niño, pero tú que tienes ahí en la garganta.